En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier soltó el teléfono que acababa de registrar una conversación que lo destruía todo. Alejandro. El hombre al que amaba en secreto. Planeaba casarse con una mujer para ocultar su orientación y proteger su imperio empresarial. Traicionándolo sin piedad. Pero en ese instante de furia, Javier decidió filtrar el audio a la prensa. Sin imaginar que esa acción lo catapultaría a un torbellino que lo obligaría a confrontar no solo al mundo, sino a sí mismo. Javier López. Un camarero de 28 años en un modesto café de la Plaza Mayor. Siempre había vivido en las sombras. Hijo de una familia conservadora de un pueblo en Andalucía, donde las tradiciones católicas y las expectativas heteronormativas pesaban como cadenas. Había huido a la capital hace 10 años buscando libertad. Pero la libertad era un lujo que se pagaba caro. Trabajaba turnos interminables, sirviendo cafés y tapas a turistas y locales, mientras ocultaba su identidad sexual a todos, excepto a un par de amigos cercanos. Su vida era una rutina gris. Hasta que Alejandro entró en escena. Alejandro Vargas. De 35 años. Era el epítome del éxito. Heredero de una fortuna en el sector inmobiliario. Su empresa construía rascacielos y complejos turísticos que definían el skyline de España. Alto. Con una presencia imponente y una sonrisa que cerraba deals millonarios. Alejandro vivía en un ático en la Castellana, rodeado de lujo. Pero detrás de esa fachada ocultaba un secreto: era gay. Y lo había sido desde la adolescencia. Su familia. Una dinastía poderosa con lazos en la política conservadora. Nunca lo aceptaría. Un escándalo podría derrumbar todo. Se conocieron por casualidad. Javier servía en el café cuando Alejandro entró un día lluvioso, buscando refugio. Una conversación casual sobre el clima derivó en risas compartidas. Y pronto Alejandro se convirtió en cliente habitual. Javier notó las miradas prolongadas. El roce accidental de manos al pagar. Una noche, después de cerrar, Alejandro lo invitó a un paseo por el Retiro. Bajo los árboles centenarios. Se besaron por primera vez. Fue como si el mundo se iluminara. Para Javier. Era el amor que siempre había soñado. Para Alejandro. Un escape temporal de su vida asfixiante. Pero la relación era un secreto bien guardado. Se veían en apartamentos discretos. En viajes cortos a Barcelona o Sevilla. Siempre bajo el radar. Javier entendía las presiones. Alejandro hablaba de su padre. Un hombre intransigente que lo desheredaría si supiera la verdad. Es temporal. Le prometía Alejandro. Un día lo dejaremos todo atrás. Javier lo creía. Porque necesitaba creerlo. Sacrificaba su propia vida social, ignorando las preguntas de su familia sobre por qué no tenía novia. Aguantando los chistes homofóbicos en el trabajo. Todo por esos momentos robados de intimidad. La grieta apareció meses después. Javier empezó a notar cambios: llamadas canceladas, mensajes distantes. Una noche, en el ático de Alejandro, encontró un anillo de compromiso en un cajón. Es para una socia de negocios, explicó Alejandro con prisa. Pero Javier no era tonto. Investigó en silencio, siguiendo pistas en redes sociales. Descubrió que Alejandro cortejaba a Elena, hija de un político influyente, para una alianza que fortalecería su empresa. Era un matrimonio de conveniencia.
Pero para Javier era traición pura. El clímax llegó esa mañana en el café. Alejandro llegó temprano. Nervioso. Tenemos que hablar, dijo, sentados en una mesa apartada. Le confesó, me caso con Elena. Es lo que mi familia espera. Pero no cambia nada entre nosotros. Javier sintió como si le clavaran un cuchillo. ¿Nada? ¿Y yo qué soy? Tu amante secreto para siempre. Alejandro intentó calmarlo, es por el bien de todos. Mi empresa da trabajo a miles. Un escándalo nos arruinaría. Pero Javier grabó la conversación en su teléfono, oculto en el bolsillo. Al salir Alejandro, Javier se derrumbó en la cocina. Lágrimas de rabia y dolor. Pensó en su propia familia, su madre, devota católica, que lo llamaba cada domingo preguntando por nietos, su padre, que lo golpeó una vez por sospechar algo raro. La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario. Pero en círculos conservadores, la homofobia persistía. Javier había internalizado esa vergüenza. Pero ahora bullía de ira. ¿Por qué debía sacrificarse por el confort de Alejandro? Decidió actuar. Envió el audio a un periodista amigo de un bar gay en Chueca. ¿Públicalo?, escribió. Horas después, el escándalo estalló en las redes. Millonario Alejandro Vargas expuesto en audio, planes de matrimonio falso para ocultar romance gay. Los titulares volaban. Javier vio su mundo cambiar en minutos. Llamadas de desconocidos. Mensajes de apoyo y odio. Su jefe lo miró con sospecha. Pero lo peor fue la llamada de Alejandro. «Me has destruido». ¿Por qué? Javier colgó, temblando. Había expuesto la traición. ¿Pero a qué precio? La presión familiar no tardó. Su hermana lo llamó, mamá está en shock. Dice que no quiere verte. Javier se sintió solo. Pero también liberado. Por primera vez. No ocultaba quién era. Sin embargo, el giro inesperado llegó esa noche. Un mensaje anónimo, sé más sobre Alejandro. Su padre lo obliga. Ayúdame a exponerlo todo. Javier dudó. ¿Era una trampa? Pero la curiosidad ganó. Se reunió con el remitente en un parque oscuro, era Miguel, exasistente de Alejandro. Despedido por saber demasiado. Alejandro no es el villano, dijo Miguel. Su padre lo chantajea con documentos falsos de corrupción. Si no se casa, lo arruina. Javier procesó la información. Su ira se transformó en conflicto interno. ¿Había actuado por venganza o por justicia? Ahora, el escándalo ponía en riesgo no solo a Alejandro, sino a empleados inocentes. Javier decidió investigar más. Accedió a correos hackeados por Miguel, revelando un esquema de sobornos en la empresa familiar. El padre de Alejandro, Don Carlos, era el verdadero corrupto. Javier enfrentaba una elección, callar y salvar su paz. O profundizar y arriesgar todo. Mientras la prensa lo acosaba, Javier reflexionaba sobre su vida. Recordaba su adolescencia, escondiendo revistas en su habitación, temiendo el rechazo. Ahora, era el centro de un debate nacional sobre hipocresía en la élite. Activistas LGBT lo aplaudían, conservadores lo demonizaban.
En una entrevista improvisada, Javier dijo, no busco destruir, sino verdad. Pero internamente, dudaba. ¿Valía la pena el dolor? El alto trago subió cuando Alejandro lo confrontó en persona. Me has forzado a elegir, gritó. Lágrimas en sus ojos. Javier sintió culpa. Tú me traicionaste primero. Pero en ese momento, se abrazaron. Un abrazo lleno de arrepentimiento y amor residual. Javier sabía que el camino adelante era incierto. Pero por primera vez, se sentía protagonista de su propia historia. La tormenta mediática no cesaba. Javier se convirtió en una figura pública involuntaria. Invitado a programas de televisión donde debatía sobre derechos LGBT en España. La sociedad ha cambiado. Pero no para todos. Decía, recordando cómo en su pueblo, un vecino gay fue expulsado por su familia. Pero cada palabra le costaba, amenazas anónimas llegaban a su teléfono. Pintadas homofóbicas en la puerta de su apartamento. Su jefe lo despidió, alegando distracciones. Javier estaba solo, viviendo de ahorros escasos, pero determinado. Con Miguel como aliado, profundizaron en la investigación. Descubrieron que don Carlos Vargas había falsificado documentos para evadir impuestos, involucrando a políticos. Alejandro sabía parte, pero estaba atrapado. Lo intenté detener, confesó Alejandro en una reunión secreta. Pero me amenazó con desheredarme y exponerme. Javier vio el miedo en sus ojos. Un miedo que él conocía bien. Su relación, rota por la traición, ahora se reconstruía en confianza frágil. Te ayudaré, prometió Javier. No por amor, sino por justicia. La presión familiar de Javier escaló. Su madre viajó a Madrid, confrontándolo en su pequeño piso. Has avergonzado a la familia. Lloró. Papá dice que no eres hijo nuestro. Javier sintió el peso de generaciones, la España franquista que sus abuelos vivieron, donde la diversidad era pecado. Explicó su amor por Alejandro. Pero ella se negó a escuchar. Elige, tú, pecado, o nosotros. Javier eligió la verdad. Pero el rechazo lo destrozó. Noches de insomnio. Cuestionando si su outing valía el aislamiento. Mientras, Alejandro enfrentaba su propio infierno. Su boda con Elena se canceló. Y su empresa perdía contratos. Accionistas conservadores lo presionaban a dimitir. En una junta, don Carlos lo humilló, eres una vergüenza. Siempre supe que eras débil. Alejandro. Por primera vez. Replicó, la debilidad es ocultar quién soy. Pero el costo era alto, amigos lo abandonaban. La prensa lo retrataba como hipócrita. Internamente, batallaba con la culpa de haber usado a Javier como escape. Ignorando el daño. Javier y Miguel planearon el siguiente paso, filtrar los documentos de corrupción. Pero surgió un dilema moral. Exponer a don Carlos salvaría a Alejandro. Pero destruiría a la familia Vargas. Incluyendo a inocentes como la madre de Alejandro. Una mujer devota ajena a todo. Javier debatía, ¿es venganza o justicia? Recordaba lecturas sobre ética. Como Sócrates eligió la muerte por principios. En una noche de tormenta, Javier decidió proceder. Pero con condiciones, proteger a los empleados.
El plan se complicó cuando Elena, la exnovia, los contactó. ¿Sé la verdad?, dijo. Alejandro me lo contó todo. Quiero ayudar. Elena, de 30 años, provenía de una familia progresista disfrazada de conservadora. Su alianza era calculada. Pero ahora veía la hipocresía. Juntos, formaron un improbable equipo: el camarero, el millonario, el exasistente y la política. Reunidos en un café discreto, trazaron estrategias. Javier sintió un atisbo de comunidad. Algo que nunca tuvo. Pero la traición interna acechaba. Miguel, motivado por rencor personal tras su despido injusto, filtró parte de la información prematuramente. La prensa estalló con acusaciones contra don Carlos, pero sin pruebas completas. Parecía un ataque personal. Alejandro culpó a Javier: esto es tu culpa. La confianza se rompió de nuevo. Javier, herido, se alejó. Solo en su apartamento. Reflexionó sobre las decisiones: cada acción tenía un precio. Su outing lo liberó. Pero aisló, su amor lo elevó. Pero destruyó. La sociedad respondía dividida. En redes, hashtags como verdad LGBT y hipocresía elite trending. Manifestaciones en Sol apoyaban a Javier, contramanifestaciones lo condenaban. Javier recibió una oferta de un libro sobre su historia. Pero la rechazó: no buscaba fama. En cambio, empezó a voluntariar en un centro LGBT, ayudando a jóvenes como él. Allí conoció a Pablo, un chico de 20 años expulsado de casa. Tú me das esperanza, dijo Pablo. Javier sintió propósito. Alejandro, meanwhile, confrontó a su padre. En la mansión familiar en las afueras de Madrid. Gritó: basta de mentiras. Don Carlos Río, el mundo real es así. Sobrevives o caes. Pero Alejandro grabó la confesión. Aprendiendo de Javier. Con eso, amenazó con exponerlo si no renunciaba. Don Carlos, acorralado, cedió parcialmente: dimitiría. Pero Alejandro debía limpiar su imagen. Javier y Alejandro se reencontraron en el Retiro, donde todo empezó. Lo siento, dijo Alejandro. Te usé para no enfrentar mi miedo. Javier asintió: y yo te expuse por rabia. Se perdonaron. Pero el amor había cambiado. No era romántico, sino respetuoso. Javier decidió seguir solo, enfocándose en su crecimiento. Pero el escándalo no terminaba: una investigación oficial se abrió contra los Vargas. Javier testificaría, arriesgando todo. El alto trago subía. Y cada decisión pesaba más. La investigación judicial avanzaba como un tren sin frenos. Javier fue citado como testigo clave. Su audio inicial como prueba pivotal. En los tribunales de Madrid, bajo luces fluorescentes, enfrentó a abogados agresivos. Señor López, ¿su motivación fue personal?, preguntaban. Javier respondió con calma: fue por verdad. No venganza. Pero internamente dudaba. Cada noche, pesadillas de rechazo familiar lo atormentaban. Su madre no respondía llamadas, su padre envió un mensaje: no vuelvas.
El costo emocional era inmenso. Alejandro, por su parte, testificó contra su padre. Fui cómplice por miedo, admitió. La sala murmuró. Don Carlos. En el banquillo. Lo miró con odio. La prensa cubría cada detalle: hijo traiciona a padre por amor gay. Alejandro perdió aliados, pero ganó integridad. Su empresa tambaleaba, despidiendo empleados. Culpa lo consumía, valió la pena. Pensaba en Javier, en cómo su relación lo forzó a elegir. Ahora, libre de secretos. Pero solo. Elena emergió como aliada fuerte, usando sus conexiones políticas. Presionó por reformas en transparencia empresarial. Esto va más allá de nosotros, dijo a Javier en una reunión. Juntos, organizaron una conferencia de prensa. Javier habló: la homofobia en la élite daña a todos. Es hora de cambiar. El público aplaudió. Pero haters online lo atacaban. Javier recibió protección policial tras amenazas. Miguel, el traidor interno, desapareció tras su filtración prematura. Javier lo buscó, descubriendo que Miguel había sido pagado por rivales de los Vargas para sabotear. Otra capa de traición. Javier se sintió ingenuo: ¿cómo confié? Esto profundizó su conflicto: las decisiones correctas a menudo traen daño colateral. Recordaba filosofía leída en la universidad, Kant y el imperativo categórico. Actuar por deber. No consecuencias. Pero las consecuencias dolían. La familia de Javier intentó reconciliación forzada. Su hermana organizó una cena en Andalucía. Javier viajó, nervioso. En la mesa familiar, su madre lloró: te quiero. Pero esto es pecado. Su padre gruñó: la Biblia lo dice. Javier argumentó: el amor no es pecado. La hipocresía sí. Discutieron horas, exponiendo prejuicios arraigados. Javier se fue sin resolución, pero plantó semillas de duda. En el tren de vuelta, reflexionó: cambiar mentes toma tiempo, pero vale el esfuerzo. Alejandro enfrentó su propio giro, con don Carlos arrestado por corrupción. Heredó la empresa en ruinas. Debía decidir: vender o reformar. Eligió reformar, implementando políticas inclusivas para empleados LGBT. Por Javier, pensó. Pero el estrés lo llevó a terapia, donde exploró su identidad reprimida. Fui cobarde, admitió al terapeuta. El proceso lo transformó, de millonario distante a líder empático. Javier encontró apoyo en la comunidad LGBT. En Chueca, participó en Pride Events, hablando de su experiencia. Conoció a otros con historias similares: un profesor despedido, un atleta oculto. Esto curó parte de su trauma. Pero el amor no regresaba fácilmente. Una cita con un artista falló: aún pensaba en Alejandro. Quizá el tiempo cure, se dijo. El clímax judicial llegó. En el juicio final, Javier testificó sobre el audio. Don Carlos lo atacó verbalmente: eres un destructivo. Javier replicó: usted destruyó vidas con mentiras. El juez condenó a don Carlos a prisión. Victoria. Pero agridulce.
Alejandro abrazó a Javier fuera de la corte, gracias. Por un momento. Chispa vieja. Pero Javier se alejó. Necesito espacio. La sociedad debatía, artículos sobre cómo el caso expuso desigualdades. En universidades. Estudiantes analizaban el dilema ético, ¿exponer secretos vale el dolor? Javier leyó opiniones divididas. Algunos lo veían héroe, otros villano. Esto lo hizo cuestionar, fui egoísta. Pero en una entrevista. Dijo, las decisiones difíciles definen quiénes somos. Mientras la polvo asentaba. Javier reinició su vida. Encontró trabajo en un café inclusivo. Donde podía ser abierto. Escribió un blog anónimo sobre sus experiencias. Inspirando a miles. Alejandro. Meanwhile. Reconstruyó su empresa. Donando a causas LGBT. Se reencontraron en un evento benéfico. Hemos cambiado. Dijo Alejandro. Javier sonrió, para mejor. Pero el pasado pesaba. Javier sabía que el verdadero salvador no era él, sino la verdad que liberó. Con el juicio concluido, Javier sintió un vacío inesperado. La adrenalina se fue, dejando espacio para reflexión profunda. Caminaba por las calles de Madrid, recordando cómo todo empezó con un simple café. Ahora, era un símbolo de cambio. Pero el precio personal era alto, amigos perdidos. Familia distante. Corazón herido. Se preguntaba si las elecciones correctas siempre duelen tanto. Alejandro. Liberado de cadenas familiares. Enfrentó su nueva realidad. Su empresa se recuperaba lentamente. Gracias a alianzas progresistas. Pero la soledad lo golpeaba. En terapia. Exploraba traumas de infancia, un padre autoritario que lo moldeó a su imagen. Quiero ser auténtico. Decidió. Empezó a salir públicamente como gay. Asistiendo a eventos. La prensa lo celebraba como redimido. Pero él sabía que el crédito era de Javier. Elena, ahora senadora, impulsó leyes contra discriminación en empresas. Tu historia me abrió ojos. Le dijo a Javier en una cena. Formaron una amistad improbable. Uniendo mundos opuestos. Javier apreciaba esto, de la traición nació solidaridad. Pero aún batallaba con confianza, ¿podía fiarse de nuevo? La reconciliación familiar llegó lentamente. Su madre lo visitó. Trayendo olivos de Andalucía. He rezado mucho. Dijo. No entiendo. Pero te acepto. No era perfecto. Pero un paso. Su padre permanecía distante. Pero Javier no forzaba. El cambio viene de dentro. Pensó. Esto lo hizo valorar la resiliencia humana. Miguel reapareció. Arrestado por extorsión. Javier lo visitó en prisión. ¿Por qué me traicionaste? Miguel confesó, rencor ciego. Javier perdonó. Viendo su propio potencial para error. Todos pagamos precios. Dijo. Esto cerró un ciclo. Liberándolo de amargura. Javier y Alejandro se reencontraron en el retiro. Un año después. No como amantes. Sino como aliados. Salvaste mi vida. Admitió Alejandro. Javier negó, nos salvamos mutuamente.
Hablaron de futuros. Javier planeaba estudiar psicología para ayudar a otros. Alejandro. Expandir su filantropía. Se despidieron con un abrazo, sabiendo que su historia era lección. La sociedad evolucionaba. El caso inspiró documentales, libros, debates sobre ética en outing, presiones sociales. Javier participó en paneles, argumentando, la verdad libera. Pero duele. Recibió premios de organizaciones LGBT. Pero los dedicó a invisibles. Su vida. Antes gris. Ahora vibrante. En reflexión final. Javier escribió en su diario, las decisiones definen. Pero las consecuencias transforman. Mirando atrás. Vio crecimiento en dolor. De camarero oculto a voz pública. Pagó con aislamiento. Pero ganó autenticidad. Alejandro. De millonario atrapado a líder libre. Pagó con fortuna. Pero ganó paz. Fue correcto exponer la traición de Alejandro, considerando que al final salvó no solo a él, sino a muchos de la hipocresía social.